nanosatélite educativo. Entonces, le cedo la palabra a Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Blanca Rebollar, servidora, trabajo en la Agencia Espacial Mexicana, soy directora de formación de capital humano especializado en el campo espacial y bueno, pues les agradezco mucho su amable atención. Yo les voy a hablar de un proyecto que se llama Aztecsat. Les voy a ir explicando en qué consiste este proyecto. En la plática pasada estuvimos hablando de algunos satélites educativos, en específico de este pequeño que se llama CANSAT, que se utiliza para propósitos educativos. Ahorita les voy a hablar de un satélite que ya sale al espacio y es uno de nuestros siguientes proyectos. Bueno, esta es una imagen que a mí me gusta mucho. Aquí lo que estamos representando, podrán observar toda la parte dorada, que forma parte de la Estación Espacial Internacional. Ven ahí unos pequeños cubitos, bueno, esos son nanosatélites, son cubos de 10 centímetros por lados. Entonces son proyectos que si bien iniciaron para propósitos educativos, ya se están utilizando en el gobierno y también se están utilizando en los centros de investigación. ¿Alguno ha escuchado de la Estación Espacial Internacional? Sí, adelante. De acuerdo, sí. Sí, es un laboratorio que está en el espacio, como bien lo mencionabas. Bueno, los temas que vamos a tratar es, por un lado, qué es un satélite, los diferentes tipos de satélites artificiales. En específico les vamos a hablar qué es un CubeSat, es un satélite, cuáles son las tendencias en los CubeSat, qué misiones puedo hacer con un CubeSat, y luego ya vamos a hablar en específico del Aztecsat. El Aztecsat es un CubeSat que pretendemos desarrollar aquí en México. Vamos a hablar de la misión, de cuáles son los módulos que lo conforman, un diagrama del satélite, de qué manera va a operar, cuáles son las etapas de este proyecto. Eso es básicamente de lo que se trata esta plática. Y si nos da tiempo, porque la intención es que esta plática dure 45 minutos para tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Si da tiempo, entonces hablaríamos un poco de lo que es ingeniería de sistemas espaciales, les hablaríamos de Misiones Espaciales México y del proyecto de estancia de estudiantes mexicanos en la NASA. Bueno, ¿qué es un satélite? Pues básicamente es un objeto, un cuerpo de masa preponderante, bueno, pues que gira alrededor de otro de masa preponderante. Entonces, como ejemplos, pues tenemos los satélites naturales, como en el caso de la Tierra, la Luna, pero también tenemos satélites artificiales como los que tiene México, como el Bicentenario, los satélites Morelos, los Solidaridad, etcétera, que son satélites de comunicaciones que están en órbita geoestacionaria. Ahorita les voy a poner un pequeño video, a lo mejor lo corto antes, como para ver cuáles son los diferentes satélites naturales que existen en nuestra galaxia. Ya no salió aquí el video, entonces se los paso después si tenemos el tiempo. Bueno, por un lado tenemos una serie de clasificaciones de los satélites. Ahorita estamos hablando de una clasificación por peso. Empezamos desde el satélite más pequeño, que se utiliza básicamente con fines educativos, que se le denomina CANSAT, porque es un satélite que cabe en una lata de refresco.
de aproximadamente 360 mililitros. Luego, la siguiente etapa de satélite educativo son los nanosatélites CubeSat, que les comentaba que es un cubo de 10 centímetros por lado. La diferencia en este es que ya es un satélite que se puede enviar al espacio. Más adelante les vamos a platicar de las diferentes misiones que se puede hacer con un satélite de este tipo. Un satélite CubeSat ya se hizo con la intención de que los estudiantes de ingeniería aeroespacial puedan tener o participar en un proyecto desde la planeación hasta la operación. O sea, es decir, son proyectos que se pueden hacer dependiendo de la misión, pero a lo mejor entre 1 o 2 años aproximadamente. Los costos pues varían, pero estamos hablando aproximadamente de unos $300,000 en adelante. Esto incluye ya el lanzamiento. Bueno, aquí les quiero platicar de las tendencias, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? En 1999, profesores de Stanford que estaban diciendo, bueno, ¿cómo enseñamos a los estudiantes ingeniería aeroespacial, pero en la que realmente puedan generar un proyecto espacial? Ustedes saben que un proyecto espacial son los proyectos que son más difíciles, son los más complejos, requieren grandes recursos. Entonces es muy difícil que estudiantes se puedan involucrar en un proyecto de esta naturaleza de principio a fin. Entonces primero crearon el concepto de CANSAT y posteriormente el concepto de CubeSat. Esto fue el doctor Bob Twiggs y el profesor Jordi Muñoz. Entonces, como pueden ustedes observar en las gráficas, déjenme ver si se puede. Ok. Cuando empezaron los primeros satélites CubeSats, básicamente el uso era amateur. ¿A qué me refiero amateur? O sea, son satélites que son desarrollados dentro de las universidades por los estudiantes. Y como verán al principio, pues eran pocos lanzamientos. Aquí se perdió la escala, pero bueno, estamos aquí hablando de aproximadamente de 10 satélites en un año. Pero posteriormente empezamos a ver un crecimiento. Aquí en el 2012 ya vemos una buena cantidad de satélites que están siendo lanzados por universitarios, ya no se diga en el 2013, pero también empezamos a ver que así como se lanzan satélites universitarios, que son la barra amarilla, podemos empezar a ver que ya a partir del 2010 empiezan a participar también proyectos gubernamentales. Y también empezamos a ver, por ejemplo, en el 2013 esta barra verde que casi alcanza a los universitarios, que se habla ya de misiones experimentales, es decir, son misiones mucho más sofisticadas. ¿Esto qué quiere decir? Que empezó como un proyecto educativo, ha tenido tanto éxito debido a la miniaturización de los componentes electrónicos, que entonces misiones que ahorita son muy caras, se pueden hacer cada vez más económicas. Más adelante les voy a hablar un poquito más en qué consisten estas misiones. Bueno, aquí lo principal, o sea, ¿qué nos pasa? Muchas veces decimos, quiero hacer un satélite. El asunto aquí no se trata de quiero hacer un satélite, sino qué quiero hacer con un satélite, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Entonces, básicamente tenemos diferentes clasificaciones. Comenzamos una clasificación por peso, pero ya podemos hacer una clasificación por tipo de misiones. Por un lado tenemos los satélites de comunicaciones. ¿Para qué nos sirve un satélite de comunicaciones? Bueno, estamos hablando aquí como ejemplo de los satélites geoestacionarios de comunicaciones. Son satélites que están aproximadamente a una altura de la Tierra de 36,000 kilómetros, o sea, imaginen más o menos la distancia. Se les llama geoestacionarios porque con respecto a la Tierra pareciera que están fijos, o sea, realmente está moviéndose tanto el satélite como la Tierra, pero con respecto a un punto pareciera que están fijos. Estos son los satélites que utilizamos, por ejemplo, para dar servicio de internet a las zonas más alejadas, no solo del país, sino de diferentes partes del mundo. Son satélites que se utilizan para comunicaciones, por ejemplo, telefónica. Son los satélites, ¿quién de ustedes tiene, por ejemplo, Sky
¿ok? Para dar ese servicio se requiere este tipo de satélites. Son los satélites que están más alejados de la Tierra, dando servicio a la Tierra. Son satélites pues, del orden de toneladas y muy, muy costosos. Sin embargo, ya podemos tener satélites más pequeños que también puedan dar servicio de comunicación. Luego, por otro lado, tenemos satélites de observación de la Tierra. Aquí, bueno, son satélites que están arriba de la Tierra y que me van a dar diferente tipo de información. Vamos a tener información de la atmósfera, en sí de la Tierra, podemos ver cómo está compuesta la Tierra, qué es lo que está pasando, podemos ver los océanos, podemos ver la nieve, el hielo, los ríos, en fin, monitorear lo que es la Tierra. Seguramente ustedes habrán visto en internet pues cómo se ve la Tierra del espacio, y esto se ve gracias a que tenemos este tipo de satélites y que tenemos, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Pero además de esto podemos hacer muchas más cosas. ¿Qué tantas cosas? Pues tanto como nos pueda dar la imaginación y por supuesto nuestro presupuesto y el tiempo que tengamos. Tenemos experimentos para ambientes de microgravedad, que son experimentos que también podemos estar haciendo en la Estación Espacial Internacional. O sea, ¿qué pasa si no tengo ambiente de gravedad? Se utilizan también para estudios de astronomía, calificación espacial de componentes electrónicos, es decir, cuando todavía no sé cómo va a funcionar un componente electrónico en ambiente espacial y lo quiero utilizar para proyectos mucho más grandes, primero lo tengo que calificar. Vienen las pruebas que serán implementadas en satélites más grandes y todo lo que es exploración espacial. Entonces, si vemos, o sea, realmente la cantidad de proyectos que se pueden hacer es impresionante. Bueno, aquí es solamente un ejemplo. Aquí creo que no me dejaron sonidos, pero estamos hablando de un proyecto que se pretende en el 2016. Es una sonda que va a llegar a Marte y se va a utilizar un satélite de este tipo CubeSat. Ven ahí en la flecha donde vienen los CubeSats. Y el detalle de esto es que si bien la sonda va a llegar a Marte, se están utilizando estos satélites para poder establecer comunicación con la Tierra. Este es un proyecto que ya tiene NASA en Johnson Space Center. En esta parte ustedes están viendo cómo ya se empieza a establecer comunicación desde el rover que llega a Marte hacia los CubeSats, y de los CubeSats hay una estación terrena de recepción para recibir señales y saber qué está pasando con ese rover. Entonces, como les comentaba, de ser proyectos estudiantiles ya están alcanzando una importancia tal que se están utilizando en proyectos de esta naturaleza como la exploración espacial. Bueno, cuando les comentaba que también sirve para comprobar componentes, el NASA utiliza esto que le llaman valorización o TLR, de Technology Readiness Levels, que significa, bueno, si estoy desarrollando un nuevo componente o un nuevo subsistema, cuando tiene un grado de madurez tal que ya se puede mandar al espacio, se empieza a utilizar cuando está a partir del TRL-6 en adelante. Antes de eso quiere decir que es una tecnología en desarrollo y que tiene alto grado, digamos, de posibilidad de no funcionar en el espacio. Por eso siempre se utilizan tecnologías a partir del TRL-6. Ya que les di una pequeña introducción en cuanto a los CubeSat, entonces ahora vamos a hablar de las TechSat. El TechSat, bueno, es un CubeSat de una unidad, es decir, es un cubo de 10 centímetros por lado. Tenemos algunas otras misiones, por ejemplo, que les llaman de 3U, que serían 3 cubos
o podemos tener misiones de 6 cubos o inclusive hasta de 12 o más. Sin embargo, ahorita estamos hablando de un satélite de una sola unidad, o sea, de 10 centímetros. ¿Cuál va a ser la misión de este satélite ASTEXAT-1? Pues es, el primer objetivo sería poder llegar a la Estación Espacial Internacional. Como segundo objetivo es podernos comunicar con la red Globalstar como un medio de comunicación. ¿Y esto por qué? Bueno, los satélites a la altura en que están los CubeSat se les denominan satélites de baja órbita. Entonces, los satélites de baja órbita, dependiendo de la altitud, pero estamos hablando, en este caso, la altitud TAD, que nos da un periodo orbital de 90 minutos. ¿Qué significa un periodo orbital de 90 minutos? Que si yo estoy aquí en México, en una determinada hora va a pasar el satélite, digamos, arriba de este punto geográfico. En ese momento yo puedo bajar información de ese pequeño satélite, pero cuando se va alejando, cuando va a pasar ese tiempo, entonces esa información se va a recibir en otro punto de la Tierra. Entonces yo realmente mis ventanas para recibir información de ese satélite son cortas y cada 90 minutos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tengo un ancho de banda limitado por el propio CubeSat y por el tiempo en que yo puedo recibir la información. Si utilizamos la red Globalstar, Globalstar es una red de comunicaciones que comprende varios satélites, ahorita los vamos a ver más adelante, pero tenemos cobertura a nivel mundial, entonces eso permitiría que si el ASTEXAT se puede comunicar a la red Globalstar, entonces podríamos estar recibiendo información del satélite permanentemente. Entonces esa es la intención. Es un proyecto importante porque, como vieron, ya los CubeSat se están utilizando para proyectos cada vez más complejos, no solamente de tipo universitario, y entonces el ancho de banda y la frecuencia es una restricción que, si se logra hacer con este proyecto mexicano, pues va a abrir grandes posibilidades no solo para México, sino también para el mundo. Bueno, aquí les voy a platicar básicamente cuáles son los módulos de este proyecto. Cuando estamos hablando de sistemas espaciales, estamos hablando básicamente de 3 grandes segmentos. El primer segmento se llama el segmento terrestre, que es todos los dispositivos que están en tierra. Luego estamos hablando del segmento espacial, que es todos los dispositivos que están en el espacio. Y por otro lado, para llegar al espacio necesitamos lanzar el dispositivo, lo que sería el segmento de lanzamiento. Entonces, en este proyecto vamos a tener una o más estaciones terrenas de recepción, vamos a tener una red de recepción de Globalstar, básicamente. En el segmento espacial, pues estamos hablando del satélite propiamente, que lo podemos dividir en 2 grandes partes. El bus satelital, que es todo lo que me permite que funcione el satélite, y lo más importante es la carga útil. Luego, en el segmento de lanzamiento tenemos propiamente un vehículo de lanzamiento, que es el que va a llegar a la Estación Espacial Internacional, y una vez que llegue a la Estación Espacial Internacional hay un módulo robótico que expulsa los satélites hacia el espacio, de tal forma que queden orbitando alrededor de la Tierra. Bueno, aquí tenemos un diagrama bloques del ASTEXAT. Básicamente, ¿qué necesitamos? Pues paneles solares que nos permitan utilizar la energía del sol para poder alimentar a nuestro satélite, una batería, tenemos un módulo que maneja toda la potencia, el sistema eléctrico, una computadora de vuelo, computadora a bordo. Tenemos el STENSAT, que es la forma en que nos vamos a poder comunicar a tierra utilizando unas antenas. Vamos a poner el módulo de Globalstar, que es el módulo que me va a poder permitir comunicarme con la constelación de satélites de Globalstar. Y bueno, aquí tenemos unos pequeños termistores que nos van a servir para hacer un experimento científico, que en este momento no lo voy a comentar en esta plática, o no lo voy a detallar. Bueno, aquí pueden ver un esquemático de lo que es el satélite educativo.
los diferentes componentes, ya los habíamos comentado, tenemos una estructura, tenemos paneles solares, tarjeta de potencia, etcétera. Bueno, ahora les voy a platicar en qué consiste la operación de este satélite. Bueno, en primer lugar, una vez que ya lo tenemos construido, hay que lanzarlo al espacio. Para eso les comentaba, hay diferentes tipos de vehículos. México no cuenta aún con plataformas de lanzamiento, entonces se va a utilizar alguno de los vehículos de la NASA que llegan a la Estación Espacial Internacional. Una vez que ese vehículo llegue a la Estación Espacial Internacional, se acopla a ella. Una vez que se acopla, se abren unas compuertas. Entonces ahí es donde los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional reciben los diferentes experimentos, reciben alimentos y van a recibir el CubeSat de nuestro satélite Aztec-SAT. Una vez que esté ahí pasa un periodo, y una vez que pasa determinado periodo, entonces mediante este brazo mecánico son expulsados al espacio, de tal forma que empiezan a girar alrededor de la Tierra a una altitud que va de entre 300 y 400 kilómetros. Esta altitud se le denomina de órbita baja. Una vez que estos satélites estén dando vueltas alrededor de la Tierra, que comentábamos con un periodo de aproximadamente 90 minutos, van a empezar a enviar paquetes de datos hacia la Tierra. Entonces desde aquí vamos a tener las estaciones de recepción, que son antenas conectadas a una computadora para poder recibir los paquetes de datos y asegurarnos que el satélite sigue vivo, que está funcionando bien. Y si tenemos éxito, entonces además tendríamos que tener comunicación con toda la red de Globalstar. Globalstar, les comentaba, son satélites, una red o una constelación de satélites, y utilizando teléfonos que se les llama satelitales podemos estar en contacto con el satélite. Y por otro lado, cuando ya termina la vida útil de este pequeño satélite, entonces viene la parte que se le llama desorbitar, o sea, empieza a bajar y finalmente pues se va a quemar, ¿no? Aquí tenemos un diagrama esquemático que no se alcanza bien, pero por un lado tenemos aquí el CubeSat, aquí tenemos representando uno de los satélites de la constelación de Globalstar. El satélite, nuestro Aztec-SAT, se va a comunicar al satélite de Globalstar y a su vez se le va a mandar una señal de recepción al satélite, y pues estamos aquí en tierra recibiendo toda la información. Bueno, aquí esta es la constelación Globalstar. Son satélites que están aproximadamente a 1400 kilómetros de la Tierra, con un grado de inclinación de 52. Su periodo orbital es de 114 minutos, es decir, en un punto en específico los podemos ver cada 114 minutos. Sin embargo, por tratarse de 52, estamos en constante comunicación con esta red, y consiste en 32 satélites. Con ellos son los satélites con los que nuestro sistema Aztec-SAT se va a comunicar. Bueno, este es un mapa que nos muestra cuál es la cobertura de la red Globalstar. Como ven, casi en cualquier parte del mundo se puede tener comunicación con estos satélites, es decir, si yo estoy en cualquiera de estos puntos puedo tener comunicación, lo que no sucede, por ejemplo, con las redes de celulares o con otro tipo de redes, por ejemplo, la de Telmex, que es ADSL a través de cobre, por ejemplo. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para hacer este proyecto? Pues todo tiene un inicio. Les comentábamos que utilizamos ingeniería de sistemas espaciales, que es una metodología que nos lleva paso a paso para tener un proyecto de esta naturaleza que sea exitoso. Entonces, el primero es la revisión de los requerimientos del sistema, que por sus siglas en inglés se le llama SRR. Después de eso se hace un diseño preliminar. Una vez que se tiene el diseño preliminar, pasamos a un diseño crítico, que es el CDR. En esta parte se reúnen científicos de la NASA para determinar si
el proyecto que estamos haciendo cumple con todos los requerimientos para funcionar perfectamente y poderse lanzar a la Estación Espacial Internacional. Aquí en la Estación Espacial Internacional, déjenme comentarles que lo primero es la seguridad de los astronautas. Entonces, si vamos a mandar un objeto a la Estación Espacial Internacional, primero la NASA se va a asegurar que no va a haber ningún problema, o sea que están perfectamente a salvo los astronautas. Entonces, esta parte ya la pasamos, o sea, hasta ahorita es donde vamos en el proyecto. Lo que sigue es empezar a armar lo que se le llama en flat, o sea, en tarjetas de protoboard, los diferentes subsistemas. Una vez que esté funcionando cada uno de los subsistemas y que comprobemos que todo el satélite está funcionando perfectamente bien, se comienza la parte de la integración, cuando es decir ya lo podemos poner en el pequeño cubo dentro de la estructura de 10 centímetros por lado, para posteriormente hacer una entrega. En esa entrega se someten una serie de pruebas de vibración, pruebas térmicas, para asegurarnos que se puede lanzar a la Estación Espacial Internacional, y una vez que sucede esto, entonces vamos hacia la parte de lanzamiento. Aquí esta es una pequeña animación. Aquí una vez que se construye el CubeSat, se mete en una caja, la caja se manda a un vehículo espacial que sale, se lanza. En la parte superior podemos ver la Estación Espacial Internacional, que comentábamos que es un laboratorio que está en el espacio. Una vez que el vehículo espacial llega a la Estación Espacial Internacional, se acopla y a través de un brazo mecánico son expulsados los CubeSat que se manden. En este caso estamos hablando de un brazo que puede tener hasta 6 CubeSats. Okay. Bueno, esto sería lo que es el AztecSat. Entonces, como tenemos un poquito de tiempo, les vamos a hablar un poquito de lo que es un CanSat. Un CanSat es un satélite como el que podemos ver aquí, que cabe en una lata de refresco. Este, por sus características, no se lanza al espacio como el anterior. Sin embargo, por su bajo costo y su bajo tiempo de implementación, se utiliza para enseñar ciencia y tecnología espacial. Aquí podemos ver las diferentes tarjetas que lo componen. Entonces, lo que hacemos generalmente es, primero los estudiantes interesados en esto, primero los capacitamos en esta tecnología educativa. Y una vez que están capacitados en los CanSat, entonces ya pueden participar en una misión más compleja, como la que les acabo de comentar de las AztecSat. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso ya podría ser participar en el AztecSat o en un CubeSat. Una de las ventajas que tenemos de este es que el costo de implementación es muy bajo, también el tiempo de implementación. Aquí si hablamos, si este satélite, este pequeño satélite educativo que no sale al espacio, su costo es del orden de 5 a 10 mil pesos. En el caso de las AztecSat estamos hablando de aproximadamente $150,000. Entonces sí hay mucha diferencia entre el costo de uno y el costo del otro. Bueno, los CanSat no es algo único en México, es algo que estamos trayendo de otros países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que contamos con una red a nivel mundial. Entonces, aquí van a ver que si bien en México ya se está conformando una red de expertos en CanSat,
pues tenemos una red de expertos a nivel mundial con las que estamos conectados y que podemos tener todo el soporte. Bueno, es información referente a un curso que se inició en el año pasado con profesores de diferentes partes del país y que también este año se está implementando en otros puntos de la República Mexicana. El año pasado pues tuvimos todos los estados que están en verde que fueron capacitados y este año ya tenemos en firme nuevas 3 sedes que son Chiapas, Tabasco, Yucatán y esperamos que se pueda integrar pronto Guanajuato y el estado de Tlaxcala. Bueno, aquí tenemos algunos prototipos CANSAT. Esta información me la voy a saltar. En la plática pasada platicamos acerca del certamen nacional Misiones Espaciales México 2015, que es una carga útil que se le denomina de tipo flyback o retorno aéreo. Es un certamen que estamos promoviendo en la Agencia Espacial Internacional, en la Agencia Espacial Mexicana. Si no tuvieran oportunidad de estar en la plática anterior, mañana va a haber 2 talleres y por otro lado, pues estamos aquí a la orden para platicar un poco más de este proyecto. Bueno, este es un certamen que está dirigido a estudiantes y docentes de instituciones de educación superior del país. El reto básicamente consiste en desarrollar una carga útil. Una carga útil son todos aquellos dispositivos que me van a permitir realizar la misión. En este caso se trata de lanzar el CANSAT de un punto y que caiga en el mismo punto. Esto se le llama retorno aéreo. Aquí vemos una diana con un radio de 1.5 metros. De ahí se lanza el CANSAT a una altura de 100 metros. Aquí viene el lanzamiento del CANSAT. Esto no me voy a detener mucho más porque ya se platicó y quisiera dar más tiempo para que platiquemos un poco más del otro satélite de las TecSat. Pero básicamente estamos hablando de un satélite que tiene 3 subsistemas y el certamen consiste en hacer la carga útil de tipo retorno aéreo. Bueno, este satélite consiste básicamente en una primera placa o módulo, que es el módulo de alimentación, que es similar a las TecSat. Sin embargo, en este caso no tenemos los paneles solares, no son necesarios. Tenemos un subsistema de comunicaciones que, al igual que en las TecSat,
también tenemos que tener comunicación con la Tierra. Una computadora de vuelo. En este momento tenemos desarrolladas 2 tipos de cargas útiles. Bueno, y aquí pues bueno, esta es una gran oportunidad. La Agencia Espacial Mexicana firmó un acuerdo con NASA Ames. NASA tiene básicamente 10 centros, uno de ellos de investigación que está en Moffett, California. Pues queremos que estudiantes mexicanos puedan hacer estancias, son estancias cortas de investigación que duran aproximadamente 15 semanas, entonces donde tenemos oportunidad de que participen en diferentes proyectos. Y ahorita estamos en un proceso donde se va a firmar un acuerdo mucho más grande, o sea, el acuerdo que tenemos ahorita es un tipo acuerdo piloto en el que vamos a mandar a 4 estudiantes, los mejores del país, y posteriormente la intención es que los estudiantes se puedan ir a cualquiera de los centros NASA. En este momento, como les comentaba, solamente en NASA Ames. Una vez que podamos pasar este primer proyecto piloto, entonces vamos a estar en posibilidades de lanzar una convocatoria a nivel nacional para los diferentes centros de NASA. Estos chicos que ven aquí en el periódico son mexicanos que están trabajando en el Johnson Space Center, en el proyecto Orion o el Orión, que es un vehículo espacial que va a llegar a Marte. Ok, pues bueno, eso es todo de mi parte. Me quise dar prisa en lo último para que pudiéramos platicar un poco más y pues las dudas que puedan tener respecto al proyecto o cualquier otra pregunta educativa de la Agencia Espacial Mexicana, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Entonces, una pregunta. Algo que no me quedó claro es si Global Star, como por el nombre me suena a una empresa privada, ¿no? Global Star, la red de satélites, ¿es una empresa privada o es un proyecto de la NASA? O... Bueno, es una empresa privada. Sí. Lo que hace es dar comunicación en cualquier punto del mundo. Bueno, teóricamente, porque vimos en la imagen que si bien cubre todo el mundo, por alguna razón que desconozco se ve que no está teniendo cobertura en África, en la parte, digamos, del sur, sí en la parte norte de África. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si tú fueras explorador, por decir algo, y estuvieras en el desierto del Sahara, tienes forma de comunicarte a través de comunicación satelital, lo cual no pasa, por ejemplo, con la telefonía celular. Sí tenemos cobertura generalmente en las zonas citadinas o donde tenemos alta densidad poblacional, pero en las zonas más remotas no tenemos ese tipo de comunicación. Esta es una forma que se utiliza, los satélites se utilizan justamente para eso, para poder dar comunicación a los habitantes en zonas muy remotas. Entonces sí, efectivamente es una compañía privada que te permite tener ese tipo de comunicación y es nuestra intención poder tener comunicación con esa red porque nos permitiría poder bajar datos de nuestro satélite en cualquier momento. Muy bien, gracias. Gracias. Respecto a lo que es la certificación o adecuación de los componentes electrónicos para fabricar los satélites, mencionó que es a partir de categoría 6 para poder utilizarlos en el espacio. ¿En dónde puedo localizar la información de dónde está la categoría de estos elementos electrónicos? Porque he revisado las hojas de datos de componentes y algunos dicen que grado militar, otros que no, pero no veo una categorización numérica para aeroespacial. Sí, realmente es una información que
quizás no esté tan disponible. Sí hemos encontrado, por ejemplo, yo tengo un documento de la NASA que para el caso de estos satélites denominados CubeSat, se están probando diferentes tipos de tecnología. Entonces ahí me dicen, por ejemplo, hay unos subsistemas de propulsión, por mencionar un ejemplo, que en este momento se están desarrollando para estos satélites. Entonces te dicen ahí, pues este está en un TLR 2 o 3, que quiere decir que todavía está en proceso de investigación, pero que no se va a utilizar. Entonces es una información que si bien no es confidencial, no está así como que tan fácilmente disponible. Hay algunos congresos importantes que se realizan, por ejemplo, hay uno que es en Utah, que se hace una vez al año, es el más grande, y entonces ahí vas a poder encontrar los diferentes proveedores y vas a poder tener información, por ejemplo, de en qué estado se encuentran. Para el caso de los CubeSat, digamos, hay proveedores que ya te dicen cuáles son los componentes que venden. Si ya se lanzaron, te van a decir esto ya se lanzó, ya está probado, y pues es una forma. Si no, no es tan sencillo. Entonces generalmente nos vamos sobre componentes que ya con anterioridad fueron lanzados al espacio, porque nos permite hacer un proyecto en tiempo corto. Porque si quisiéramos utilizar un componente que aún no se ha lanzado al espacio, nos va a llevar mucho más tiempo lograr la autorización. Pero hay unos, o sea, es que es cuestión como de ver los diferentes proveedores de CubeSats, y ahí es donde vas a encontrar esa información. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Pumpkin, que es así como uno de los más populares, que está vendiendo los diferentes subsistemas para un satélite de esta naturaleza, pero también hay otros. Gracias. ¿Dónde se puede acceder para obtener una escuela o obtener un concurso, o qué escuelas son las que son más certificadas para en este tipo de implementos, o qué carrera se podría acceder? Bueno, mira, cuando yo empecé a trabajar aquí en la Agencia Espacial Mexicana, yo honestamente le estaba apostando a los estudiantes que están en las carreras de ingeniería aeroespacial o posgrados en ese tema. Lo que nos dimos cuenta es que en los proyectos satelitales son multidisciplinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que participan estudiantes de absolutamente todas las carreras, tanto las carreras técnicas como las carreras administrativas. Entonces, en este tipo de proyectos, cuando lancemos la convocatoria, lo que pretendemos es formar un equipo de estudiantes que sean de diferentes carreras, como por ejemplo de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica, de ingeniería electrónica, de ingeniería mecatrónica, de mecánica, inclusive administradores del área de comunicación. En fin, necesitamos estudiantes de diferentes carreras para que se complementen todos los conocimientos que se requiere para hacer un sistema de con este grado de complejidad. Ya posteriormente, si te interesara estudiar algo, bueno, sí, ya podemos encontrar algunas especialidades en ciencia y tecnología espacial, pero lo que te quiero decir es que prácticamente te puedes integrar a un proyecto de esta naturaleza. ¿De qué carrera eres? De arquitectura. A lo mejor arquitectura no podría entrar, creo yo, en la construcción de un CubeSat, pero tenemos proyectos que sí se utiliza la arquitectura espacial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se va a colonizar Marte, se requieren hacer construcciones para Marte, ¿no? Entonces ahí pues obviamente entra la especialidad de arquitectura, o podría entrar. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ok, o fui demasiado clara, o al contrario, no me di a entender muy bien, pero bueno, les agradezco muchísimo su atención. Estamos a la orden. Va a haber un espacio de la Agencia Espacial Mexicana, y como comercial les comento que el día de mañana va a haber un taller para diseño, construcción y lanzamiento de los picosatélites CANSAT.
que es el primer paso a todas las personas interesadas de estudiantes en entrar en temas de ciencia y tecnología espacial. Pues hacia adelante. ¿Ese taller tiene algún costo? No sabía, pero me está diciendo César que está en la parte de atrás, él forma parte del equipo, de hecho es uno de los instructores, que no tiene costo. Bueno, ¿se necesita traer algo para tomar el taller o dónde me puedo inscribir? Bueno, no se necesita traer nada más que tu computadora, me imagino que traes tu computadora y eso es todo lo que se necesita. Creo yo que la inscripción es en línea a través de Campus Party. El día de mañana uno es de los horarios, a ver, creo que es de 2 a 3 y de 3 a 4 de la tarde. ¿Perdón? César, ¿puedes venir para que nos des un poco más detalle de este curso? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enoch Brindis, soy ingeniero mecatrónico. Estuve a cargo del equipo de trabajo que fueron Chicos de Servicio Social en el desarrollo del picosatélite educativo CANSAT AM1, que es el que tenemos por acá. Tiene tecnología modular, es decir, lo puedes conectar en diferentes formas y va a funcionar correctamente. Adicionalmente a esto, podemos decir que puedes conectar diferentes cargas útiles, es decir, una carga útil es la misión, para qué hiciste tu satélite. Lo puedes conectar para que tenemos en desarrollo, en total van a ser 5, terminadas tenemos 2, una que mide partículas suspendidas en el aire, las cuales pueden ser polvo, smog, hielo, todo lo que es sólido, cuenta las partes por millón que hay suspendidas, y la otra es esta que tenemos instalada aquí, que mide los componentes gaseosos que hay en la atmósfera en ese momento. Lo desconectas, conectas y lo puedes volver a lanzar y no necesitas reprogramar absolutamente nada. Ya automáticamente la computadora de vuelo adquiere todo lo que es necesario, ¿no? para poder hacer esto. Bueno, esto lo vamos a ver más a detalle en el workshop que va a ser el día de mañana a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde en el módulo número 3 que está por allá, que se llama Voyager. Por los que están interesados se les va a dar un link, porque si bien es imposible darles a todos un CANSAT para que lo puedan ver, se va a desarmar y se va a armar. Entonces en ese link están todas las tarjetas, están todos los componentes, puedes ir dando clic y viendo y se van a ir desplegando todos los componentes para que puedas leer acerca de qué es este componente, qué hace y por qué está ahí, ¿no? Entonces más o menos eso es una breve, digamos, introducción a lo que va a ser el workshop de mañana. ¿Alguna otra duda? Entonces, como les comentábamos anteriormente, si les interesa la ciencia y tecnología espacial, o bueno, no saben y quieren saber si les gustaría, si pueden, si es de su interés, el primer paso es a través de los CANSAT. El segundo paso ya sería los otros satélites como el Aztecsat. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Si quieren más información, les podría interesar ver el portal educativo que se llama Educación Espacial, www.educacionespacial.aem de Agencia Espacial Mexicana.gov.mx y gov con B labial porque es Gobierno de México, porque a veces le ponen gov con V y entonces no lo van a encontrar. Muchas gracias y hasta luego. Les damos un fuerte aplauso a Blanca, a César, a Isaí por su tiempo. Muchas gracias a ustedes también por haber venido.